Pues se encuentra con nosotros el vicerrector de Cultura de la Universidad de Las Palmas, José Miguel Álamo, que hoy ha tenido la deferencia a pesar de su agenda enredada, de hecho acaba de llegar de otro evento, pero ha querido compartir este momento con nosotros. No podrá quedarse obviamente todo el tiempo porque tiene otras actividades, pero le voy a dar la palabra pues para darle conocimiento de quién es la persona que hace posible que el aula siga funcionando, que es el vicerrector de la Cultura, y ya luego presento a Ana y le doy la bienvenida a Ana. Tiene la palabra José Miguel, muchas gracias. Nada, muchas gracias. Simplemente, bueno, yo le había dicho aquí que Enrique Solana quería pasar a saludar, básicamente porque como vicerrector de Cultura, Deporte y Activación Social de los campus, me gusta que sientan, ¿no?, el apoyo institucional para actividades culturales en nuestras aulas culturales, ¿no? Yo creo que en este mandato hemos conseguido dar un impulso a las aulas culturales como punto de encuentro, ¿no? Por un lado de la palabra, también me parece siempre que el valor de las palabras, ¿no?, el de la diversidad, el de la tolerancia, el de que conozcamos más allá de la academia y de el academicismo, ¿no?, al que estamos acostumbrados los doctores, los catedráticos, los profesores universitarios. Pues más allá de eso, abrir las puertas, ¿no?, de esta casa, de esta nuestra casa, de esta casa de ustedes, porque además esta universidad, yo creo que nadie tiene duda de que es una universidad que surgió precisamente de aquellas manifestaciones populares, ¿no?, en la calle, que justamente el año que viene celebraremos nuestro 35 aniversario, con lo cual el aula ya puede ir pensando en alguna actividad puntera, ¿no?, para conmemorar también siempre. Entonces, bueno, yo creo que básicamente eso, ¿no?, trasladarle la idea de darle la bienvenida a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a la profesora, a la compañera también, bienvenida. Aparte de que está en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, está en una ciudad y en una isla, Gran Canaria, probablemente la isla más bonita. Con lo cual, para que la disfrute. Y nada, simplemente a Enrique felicitarlo y agradecerle que sea el impulsor, ¿no?, de esta aula, del aula Martín Lutero, que contribuye a que esta universidad pues se vuelque y se proyecte, ¿no?, socialmente, que creo que es lo que tenemos que hacer siempre, y que sea al final un punto de encuentro, un lugar donde la palabra, la diversidad, la tolerancia y en definitiva la cultura son también, más allá de que nuestros estudiantes, ¿no?, y de que este sea un lugar donde la gente viene a sacar un título para profesionalmente ganarse la vida, pero que también sea un lugar de encuentro y un punto de encuentro de lo que es la cultura y el hablar de distintos temas y dar conocimiento del mundo, ¿no?, y de nuestro contexto. Así que por mi parte, nada más, en nombre del rector, la verdad que venimos de guía también, ¿no?, de otro. Inauguraban allí el Museo Pepe Damaso, ¿no?, en honor a nuestro gran pintor, y nada, pero ya yo le había dicho que quería pasar por lo menos a saludarle y que ese apoyo institucional lo sientan, más allá de que materialmente, lógicamente, pues, podamos hacer todo esto, pero me gusta que haya cercanía y que lo sienta de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrector. Con vicerrectores como José Miguel, me llama aquí, que yo digo vicerrectores como José Miguel, pues son los que hacen y permiten que este aula ya lleve 17 años en marcha, haciendo actividades continuamente en cada uno de los semestres. Muchas gracias, José Miguel. Un placer. Y qué bueno que eres el vicerrector. Un placer. Gracias. Venga, hasta ahora. También le damos la bienvenida en la sala al director de Planificación Estratégica, ¿es correcto, señor catedrático? Que también está con nosotros, catedrático de Telecomunicaciones de nuestra universidad, que también está hoy aquí. Bueno, Ana, que tú eres la que nos vas a estar contando cosas dentro de un rato y hasta dentro de un rato más largo. Ana es la doctora Ana Ruiz Sánchez. Ella es profesora en la Autónoma, digo bien, de Madrid,
Tiene doctorado europeo en filología alemana, es profesora titular del Departamento de Lingüística de Lenguas Modernas, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Teoría de Literatura y Literatura Comparada de la UAM. Es codirectora del Grupo de Investigación World Lab en la Universidad Autónoma de Madrid. Fue directora de los cursos de español para extranjeros en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, dirigiendo los programas de formación para profesores de lengua en ejercicio procedente. Lo estoy leyendo porque es que esto no me lo puedo aprender de memoria. Y además alguien me dijo que viniera merendada porque me iba a tener que leer bien. Bajo su dirección, en la Universidad Menéndez y Pelayo se especializó en la formación continua para docentes en el ámbito de la pedagogía digital e intercultural. Tiene acreditados 3 sexenios de investigación, es especialista de reconocido prestigio internacional en el área de investigación sobre literatura intercultural en Europa, y sus líneas principales de investigación son discurso intercultural y minoría, literatura y multilingüismo en Europa, derechos humanos, paz, transformación de conflictos, y en el ámbito de la transferencia es coordinadora desde 2016 de la iniciativa de ámbito nacional Pacto de Convivencia. Pues tras este sprint, darte las gracias por estar aquí, por dedicar tu tiempo a nosotros y de haberte preparado los aspectos que ahora nos traes, y disculpa alguna deficiencia técnica que hemos tenido por los problemas del directo. Pues Ana, cuando quieras. Pues nada, muy bienvenidos. Yo quiero expresar mi agradecimiento primero a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, al equipo académico, desde el vicerrector a todos los administrativos que hacen posible el aula de Lutero. Cuando comentaba con José Luis Mora, el catedrático de emérito de Historia del Pensamiento Español, una autoridad de Historia del Pensamiento Español, la invitación que me habías hecho, él me decía precisamente que el aula Lutero de la Universidad de Las Palmas es realmente un buque insignia de uno de los grandes vacíos que hay en la investigación, y es precisamente la historia del pensamiento heterodoxo español. Y él me decía, siendo jocoso, si pensamos que Menéndez Pelayo escribió casi 9.000 páginas sobre los heterodoxos españoles, es que había más pensamiento heterodoxo que ortodoxo y todavía queda por investigar. Entonces, en ese sentido, felicidades al aula Lutero, porque realmente sois una referencia dentro de la universidad en España, y especialmente también a los profesores Enrique Solana y Carmen Delia, que nos han acogido también. Miren, la participación de las mujeres, el tema que tratamos es mujeres protestantes y educación superior en España, una memoria invisibilizada. La participación de las mujeres en la vida académica de nuestro país como estudiantes, profesoras e investigadoras, y su contribución científica es una realidad innegable. Según el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, publicado con ocasión del 8 de marzo de este año, en el curso 2019-2020, el 55%, es decir, más de la mayoría del alumnado universitario de nuestro país eran mujeres. El 43% del profesorado universitario somos ya mujeres, y dentro del personal exclusivamente investigador de las universidades, el 46% son mujeres. Estos datos son fruto de un proceso de transformación impresionante. Si tenemos en cuenta que un siglo antes, entre 1882 y 1910, es decir, en 30 años, solo 36 mujeres finalizaron sus licenciaturas universitarias en España. La historia de cómo se consiguió arrancar semejante hito nos va a llevar en la conferencia de hoy a un periodo histórico que es de 1871 aproximadamente hasta la Guerra Civil. Y es muy conocido porque han salido muchos reportajes en los medios de comunicación, y quería enseñaros en ese sentido uno de los reportajes para que pudiéramos reflexionar sobre cómo se hace. Sobre todo a raíz del 2015, que se celebró el centenario de la Residencia de Señoritas de Madrid, pues salieron muchos reportajes. Sin embargo, ya que no lo vamos a poder aquí ver, yo simplemente les invito a que metan en Google poniendo vídeos y metan en Google
por ejemplo, educación superior, España, mujer, y van a ver cómo dentro de lo que se cuenta hay un enorme silencio, que es lo que queremos desvelar hoy. Porque hay una memoria que se invisibiliza en dicha difusión y es la que hoy el aula Lutero acoge. ¿Cuál es? Miren, se trata de la indiscutible contribución que la comunidad protestante realizó para el logro de la generalización del acceso femenino a la educación superior en España, la comunidad protestante. Lo dicho, como no funciona bien el vídeo, pues no nos preocupamos, lo pueden ver en cualquiera de los vídeos que hay en YouTube y paso al punto siguiente. Esto es una noticia de Público y esta es la imagen que sale en la noticia de Público, como podían ser otros vídeos, otras noticias en el país o demás. Miren, lo curioso cuando uno analiza todas las noticias que salen es que, por supuesto, que todo lo que se afirma en las noticias es cierto sobre la historia de la residencia de señoritas y la historia de la educación superior en España. Pero cuando uno se fija en las fotografías como en esta, ninguna de las personas e instituciones que se citan revelan una influencia extranjera. Aunque en las fotos como esta vemos, por ejemplo, cosas curiosas como que la profesora, desde luego española no parece. Siendo rigurosos, muchas de las fotografías de los vídeos de Televisión Española corresponden no a la residencia de señoritas, sino a una entidad que se llama Instituto Internacional, que es la entidad olvidada dentro de esta memoria y que fue dirigida por mujeres extranjeras americanas que compartían una condición. Eran misioneras, protestantes, creyentes y extranjeras en España. En este marco, en ese sentido, lo que vamos a hacer hoy tiene un enorme interés porque es visibilizar una memoria invisibilizada. ¿Qué es lo que me propusieron en ese sentido Enrique y Carmen Peña? Analizar la condición religiosa, es decir, qué influye que estas mujeres fueran protestantes. ¿Vale? Mirad, la tesis, la hipótesis que tenemos es que la condición religiosa de estas mujeres tuvo un peso radical en la toma de decisiones del proyecto educativo que transformará nuestra sociedad y generará lo que hoy se llama capital humano con la incorporación de las mujeres. Reconocer este hecho, y aquí va lo primero que planteo al coloquio, reconocer este hecho es reconocer que uno de los mayores logros sociales de nuestro país, de la nación y nación española, como se diría en aquel tiempo, habría estado influido de manera determinante por una corriente de pensamiento que en su momento estaba prohibida y que históricamente ha sido perseguida en España, con escasísimas excepciones. Esta razón de que es protestante podría ser una de las razones de que se silencie todo lo que vamos a hablar hoy. Permítanme, en principio, un breve excurso. ¿Desde cuándo y en qué condiciones es posible ser protestante en España? Un repaso muy somero a las constituciones del 19 y del 20, que son las que nos van a interesar, arroja estos datos. La libertad, entre 1808 hasta 1978, sabemos que el contexto histórico estuvo fuertemente determinado por los principios que vamos a ver en esta diapositiva. Son textos sacados literalmente de las constituciones, ¿no? Principio 1. La religión católica es la religión de la nación y del rey, y lo será perpetuamente. Principio 2. Es la única verdadera y se prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Principio 3. La nación se obliga a mantener el culto y ministros de la religión católica. Por lo tanto, las constituciones identifican la identidad nacional española con la profesión de fe católica y se asocia a todo individuo o comunidad de otra confesión o religión como no perteneciente a la comunidad política. Estos principios fueron corregidos solamente en dos periodos muy breves, en este periodo que nos interesa, hasta el estallido de la guerra civil. El primero es el llamado sexenio democrático, momento de apertura que propicia precisamente la llegada a nuestro territorio de misioneros protestantes extranjeros, entre ellos un matrimonio del que vamos a hablar hoy, los Gordon-Gulick. Sin embargo,
este periodo de libertad del sexenio democrático es muy breve. 7 años después, en la Constitución de 1876, se recorta de nuevo la libertad y se formula de esta manera, fíjense. Nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su culto respectivo, libertad, salvo el respeto debido a la moralidad cristiana. ¿Qué concepto era la moralidad cristiana? Sigue la Constitución, no se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado. Es decir, durante los años en los que vamos a hablar, la dimensión exclusivamente de la fe, exclusivamente como algo privado y limitado por la moralidad pública, es lo que va a limitar la acción educativa de la que vamos a hablar. Cuando se habla del acceso de la mujer a la enseñanza superior, en todas las noticias y en todos los libros van a encontrar citadas 3 instituciones fundamentales. Es un placer para mí hoy citar la Institución Libre de Enseñanza, precisamente en este edificio, ¿no?, que fue de la Institución Libre de Enseñanza. Se cita también la Junta de Ampliación de Estudios y se cita, como van a ver, la residencia del señor Rivers. Pero solo en ocasiones se cita el Instituto Internacional. ¿Cuál es el origen de esta institución? Como hemos dicho, miren, en pleno sexenio democrático llega a España, en 1871, la misionera protestante americana Alicia Gordon Gulick y su marido, William Gulick. Sin tenerla en agenda, ella se convertirá en una figura clave en 2 avances fundamentales en nuestro país. El primero, el acceso de la mujer a la universidad en España, y el segundo, a través de todo el legado que esta mujer dejó, en el desarrollo de la libertad de conciencia y religiosa en ciertas esferas intelectuales de principios del siglo XX. A través de la relación con figuras tan importantes que todos ustedes conocerán, como Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate, que es la tercera persona que ven ahí a la derecha, o José Castillejo Duarte, que era quien en realidad implementaba todos los proyectos de Giner de los Ríos. Esta mujer abre camino para la llegada, no llega solo ella, sino que trae detrás de ella un montón de misioneras a las que invita a participar en sus centros educativos. Misioneras dotadas de una enorme competencia intelectual y científica. Si lo analizamos en lenguaje moderno, fíjense, este grupo de mujeres, empezando por Alicia y por todas las misioneras que traen, serían objeto de lo que hoy llamaríamos una discriminación múltiple. ¿Por qué? Porque en este principio del siglo XX eran mujeres extranjeras, pertenecientes a una minoría religiosa desprestigiada y en muchos casos prohibida, y además profesionales en ejercicio en un país donde la mujer no trabajaba fuera del hogar. Estas mujeres, esta discriminación múltiple determinará la vida, los logros y las entidades educativas que van a fundar. ¿Cuáles serán estas entidades? Es decir, cuando hablamos de la huella protestante dentro de la historia de la educación de la mujer en España, ¿qué datos tenemos? Miren, dentro de las diferentes ramas protestantes, los Gulick, aquí los tienen con esta pinta tan conservadora, los Gulick eran misioneros congregacionalistas, que es un movimiento de raíces calvinistas. Por estas raíces calvinistas, su fe estaba marcada por varios principios de vida que eran realmente transgresores en esta España de principio, de finales del XIX y principios del XX. ¿Cuáles eran? Van a ser 3. El primero, la estrecha identificación propia del protestantismo entre la práctica religiosa y la vocación profesional. Frente a la tradición cultural católica que veía el trabajo como una maldición, ustedes a lo mejor les han dicho alguna vez, o han dicho ustedes alguna vez, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Génesis 3:19. Frente a esta concepción católica, en el mundo protestante la vocación profesional y la práctica laboral del individuo es el lugar que Dios le concede al ser humano para cumplir la misión divina en la tierra. Vocación y fe, juntos. Vocación profesional y fe. Segundo punto. La práctica religiosa de estas mujeres partía de un principio de igualdad
entre hombres y mujeres. ¡Wow! Que proclamado además bíblicamente y acentuado por la experiencia colonial de América, no solo había acelerado el proceso de educación por parte de las mujeres americanas, sino que integró con total naturalidad dentro de lo que estas mujeres hacían, con total naturalidad, la perspectiva de género en su visión del mundo, en su visión religiosa, en su visión educativa y en su visión profesional. Ellas mismas, cuando llegan a España, venían ya educadas en centros educativos liderados por y para mujeres. En la España de principios del 20, su sola presencia como educadoras y científicas, ya solo con verlas, era altamente transformadora, porque era una realidad que en España no existía. En tercer lugar, lo que caracterizaba a estas mujeres era que el contexto de partida estaba caracterizado por una innovadora, o diríamos, escandalosa, conciencia de libertad religiosa, que combinará con maestría en su práctica educativa la profunda defensa de las convicciones propias, ellas eran misioneras protestantes, con una vehemente defensa de la libertad del individuo frente a todo tipo de convicción y frente al Estado. ¿Vale? Veamos pues con mayor atención cómo estos tres principios son la huella y hasta dónde llegó esta huella. Miren, la simbiosis protestante entre fe y vocación profesional como parte del proyecto educativo. En esta fotografía, perdonen por la calidad, vemos a las estudiantes de filosofía, Esther Alonso y Juliana Campo. Y junto a ellas está también Marina Rodríguez, licenciada en farmacia. ¿Por qué es importante la fotografía? Miren, porque son las primeras mujeres en España educadas íntegramente solo por mujeres. Primeras mujeres educadas íntegramente solo por mujeres. Y pueden decir, ¿y qué especial tiene que estas mujeres hayan sido educadas solo por mujeres? Pues miren, como señala la historiadora Montserrat Huguet, fíjense, estas primeras licenciadas demostraban que la falta de capacidad que se atribuía en esa época a una de las mujeres de comienzos del siglo XX estaba en relación directa con la falta de oportunidades de formación y que las mujeres estaban fuertemente motivadas para forjar nuevos papeles, ellas mismas, generadores a su vez de recursos en favor de la visibilidad pública de las mujeres. Alicia Gordon Woolley llega a España, a Cantabria, en 1871, como misionera protestante junto con su marido pastor. Como misioneros, como todos los misioneros, su principal objetivo era extender una nueva hermenéutica del texto bíblico, es decir, ocuparse de las cosas de la religión, por ejemplo, los conceptos de Dios, de la Biblia, de la religión y de la ética cristiana. Sin embargo, fíjense, esta mujer ve que el contexto de evangelización, diríamos, que encuentra era profundamente desalentador por dos factores. El primero, el alto grado de analfabetismo que tenía la sociedad española. Se dice que en esa época 2/3 de la sociedad española eran analfabetos. Y además, por la falta de tolerancia religiosa y de pluralidad de pensamiento que hemos explicado. En los diarios de los Woolley hay una anécdota simplemente para que entiendan. Nosotros vivimos, mi marido y yo vivimos en la zona de los Picos de Europa y ellos cuentan cómo llegan a los Picos de Europa y en sus diarios dicen nuestra llegada a un pueblo de los Picos de Europa, a Vejes, generó la misma expectación que la llegada de un circo con sus fieras. Esta era la realidad de gente que nunca había visto la pluralidad. Entonces, lo que estas mujeres planteaban era precisamente una pluralidad de pensamiento. ¿Qué es lo que decide esta mujer? Pues lo tienen ahí. Esta misionera reformula su tarea religiosa y dice: tengo la idea de que he sido elegida por nuestro Padre Celestial para trabajar, fíjense qué visión, en la mejora de una nación. ¿Cómo? Por medio de la educación de las jóvenes españolas. Y ella dice, será inefablemente dulce, emocionante y gratificadora. A mí me emociona cuando lo leo porque esta madre de 6 hijos vio morir a sus 6 hijos en todo este proceso de vida, de trabajo en España. Educar a la mujer supondrá
esa también era la esperanza de Alicia Gordon Bury y de estas misioneras, empoderar también a la mujer en la toma de decisiones espirituales, religiosas, no solo educativas. Por propia experiencia nacional y personal, además, este grupo de mujeres sabían que la educación genera estabilidad política, social y económica para un país. ¡Qué visión! Su labor educativa la va a llevar en Santander, ellos llegan a Santander en 1871, en 1877 ya está documentada la primera escuela. Esta mujer abrió lo que, o sea, se cree que abrió los primeros jardines de infancia, las primeras guarderías dentro de nuestro país, fíjense, y en 1892 va a San Sebastián, donde forma el Instituto Americano. Y después, cuando estalla la guerra de Cuba, claro, eran mujeres americanas, la guerra de Cuba entre España y Estados Unidos. Entonces, claro, de pronto ellas en el país que aman se ven declaradas enemigas de la nación y tienen que cruzar la frontera y van a Biarritz, donde siguen su labor educativa. Y cuando acaba la guerra y piensan venir a España, se da una fantástica coincidencia, y es que hay un amigo de ellas que admiraba el proyecto educativo, que es Gumersindo de Azcárate, uno de los patronos de la Junta de Ampliación de Estudios, es decir, del corazón intelectual de Madrid, que le dice: no vuelvas a San Sebastián, vente con nosotros a Madrid, porque vamos a trabajar juntos, ¿no? Y es ahí donde hablamos de práctica educativa, eran educadoras. ¿Qué es lo que estas mujeres plantean? Pues, efectivamente, cuando los Bury llegan a Madrid alentados por Azcárate, la institución libre de enseñanza, fracasado ya su intento de fundar una universidad privada regeneracionista, busca modernizar España reformando su sistema educativo, educando de otra manera. Y para ello crea la Junta de Ampliación de Estudios, crea tres instituciones, entre otras: la Junta de Ampliación de Estudios, la Residencia de Estudiantes y con posterioridad la Residencia de Señoritas, que están, quien conoce Madrid, están más o menos en el mismo barrio. Los méritos de la Institución Libre de Enseñanza y de la JAE son indudables y no los vamos a poner aquí en cuestión, y menos en este edificio. Indudables a la hora de evaluar el progreso educativo, científico y cultural de la sociedad española. Pero es, sin embargo, necesario poner de manifiesto que tanto la ILE como la JAE, si bien pretendían un proyecto educativo inclusivo, porque en sus documentos se defiende a ultranza la educación de la mujer, en su concepción eran profunda y casi exclusivamente masculinos, y por lo tanto, lo que se llamaría ahora fuertemente patriarcales. Y resulta que en ese centro cultural, los Bury compran un pequeño hotelito y van a desarrollar su proyecto educativo. Se pone en marcha así, en este centro cultural de Madrid, un proyecto educativo generado solo por mujeres, para mujeres, que introducen en la educación española muchos aspectos que hasta entonces habían sido solo soñados en papel. Fíjense, ¿cómo educaban estas mujeres? Esto habría que... Pena que se ha marchado el vicerrector, porque esto habría que... Es un proyecto de innovación educativa, miren. Quedó desterrada la memorización del libro de texto y el examen subsiguiente. En este centro se instruía a las jóvenes en el pensamiento crítico y en el valor de la experiencia. Se les enseñaba a estudiar, a resolver problemas, a pensar lógicamente. Se favorecía su educación física, los juegos, las excursiones, el aprecio por la naturaleza y su estudio sobre el terreno, el uso de laboratorios y las salidas al campo. El arte se aprendía en las catedrales y museos, y la literatura leyendo las obras de los distintos autores. Todo ello acompañado de una dosis justa de ética cristiana. El conocimiento de los hechos se relacionaba con el sentido de la vida, y se consideraba que la enseñanza no era en absoluto una tarea neutral y objetiva. Así, la religión y el cristianismo ya no se concebía como una asignatura especial, sino como el fundamento que lo impregnaba todo. Sus contenidos eran transversales. Se mantenía indemne la premisa de la responsabilidad familiar en la educación de los hijos, otorgando a la pedagogía un sentido resocializador. Ole, carne. Por si no fuera suficiente, además, fíjense, estas mujeres organizaban lecturas, conferencias, conciertos,
organizaron los primeros programas de intercambios de estudiantes y profesores a Estados Unidos, fundamental para la investigación hoy en día, y los primeros programas de estudio de universidades americanas que vinieron a España, en Madrid. Todo ello en un régimen residencial de internado, puesto que la clave de su modelo de aprendizaje era la convivencia entre las profesoras, estas mujeres, y sus alumnas. Donde las profesoras, me encanta esta cita, prescindían del aire severo característico de los docentes de aquel tiempo, optando por un perfil inteligente a la vez que humorístico. Por primera vez en España, estas mujeres integran el inglés como una asignatura de una escuela oficial. Y además tuvieron un impacto muy fuerte en la creación y el fortalecimiento de lo que hoy llamamos hispanismo en Estados Unidos. Un aspecto no menor, además, cuando hablamos de género, es el modelo que estas mujeres constituyen en relación con el Estado civil. Si hablamos de género, ¿para quién era este tipo de educación? Muchas de ellas eran solteras. Castillejo, como ven ahí, resalta en su intervención delante del consejo directivo del patronato del instituto en Boston, donde tenían que ir a rendir cuentas para que estas misioneras siguieran. Y fíjense, Castillejo dice: luego fue vuestro colegio, un colegio de niñas, el que les presentó la idea de la educación de las muchachas, se casen o no. El que tengan una vocación en la vida, como los hombres, se casen o no. La vocación profesional hasta entonces, privilegio concedido a los hombres, se fomentaba ahora en el centro de Madrid entre los jóvenes. La perspectiva de una vida profesional independiente, se esté casada o no, se abría, casada o soltera, se abría camino no como el criterio transgresor de las modernas de la época, sino como un principio educativo. Esta es la relevancia. El camino de la vocación profesional diversa en diferentes ámbitos no se perfilaba como una opción solo para las radicales o locas, sino que fieles al principio teológico que identifica el llamado divino con la vocación profesional, el descubrimiento de la vocación de cada ser humano es un factor fundamental de la acción educativa. Si bien es cierto que, claro, cuando se mira a estas mujeres, en los escritos de los Gulick se priorizaba en el horizonte vital que las mujeres se casaban y entre las carreras que fueran maestras, sobre todo para las escuelas dominicales de las iglesias, ¿no? Pero, fíjense, a través de las misioneras que llegaban, que eran científicas de todos los ámbitos, cambia la visión, ¿no? Y se abre el espectro de profesiones. Y Magallón Portolés, una historiadora, lo cuantifica así como sigue. En los primeros años predominaban las estudiantes del magisterio, pero con el tiempo fueron creciendo las universitarias y disminuyendo las que asistían a otros centros. Así, las residentes que estudiaban en la Universidad de Madrid pasaron de ser el 17% en el curso 1915-16 a ser un 71% en el curso 1933-1934, último del que se disponen datos. En esta evolución se percibe la impronta de su directora, María de Maeztu, firme partidaria de opciones profesionales para las mujeres distintas a la tradicional salida de enseñanza. La bibliografía secundaria, todos los estudios que pueden consultar, y si consultamos el callejero de España o el nombre de los colegios, de los institutos, elude aludir a esta influencia protestante cuando narra los logros educativos en España, que se remontan tradicionalmente siempre a María de Maeztu. Interesante en este sentido resulta la biografía breve de Maeztu en la web que celebra el centenario de la creación de la Junta de Ampliación de Estudios. Fíjense, de ella se dice, y todo lo que se dice es cierto: viajera infatigable, conferenciante con gran proyección en España y en América. Atención, ahora entendemos por qué en América, por el contacto que tenían con estas mujeres. Obtuvo diversos premios y reconocimientos, como el doctorado honoris causa por el Smith College, de donde procedían la mayoría de estas mujeres, en 1919, fecha en la que además se negocia la fusión del Instituto Internacional
internacional dentro de la JAE, la Junta de Ampliación de Estudios. Y además se le concede el nombramiento como miembro correspondiente de la Hispanic Society of America que habían fundado estas mujeres. Este es el contexto. Y esto es lo que se silencia. Si bien estos datos son indiscutibles, hay que entender el contexto, porque lo vamos a entender mejor. Miren, hay que honrar la figura de María de Maeztu. ¿Por qué? Porque ella no guarda silencio sobre esta relación. María de Maeztu reconoce en sus diarios que el Instituto Internacional de Señoritas, esta institución protestante americana, ha abierto el camino para la educación superior de la mujer en España. Ella misma sí explicita su deuda con el instituto cuando va a Boston al patronato del instituto y afirma, fíjense, habiendo vivido durante 2 años en el instituto, es decir, ella fue residente en el Instituto Internacional. Estoy preparada para el trabajo que estoy haciendo, porque ella es famosa por ser la directora de la Residencia de Señoritas, que es la institución que siempre se cita cuando se habla de la educación de la mujer en España. Pero, ¿cómo dirigía, cómo plantea ella la Residencia de Señoritas? Lo dice en sus diarios. La misma organización y sistema que yo he vivido 2 años en el Instituto Internacional son la base de la vida de las estudiantes de la residencia. Qué interesante, qué invisible en nuestro país. Preguntas. Primero, ¿y quién financiaba ese proyecto? Miren, el Instituto Internacional fue financiado con el esfuerzo económico de miles de creyentes individuales de iglesias repartidas por todo Estados Unidos, que cada domingo echaban en el cepillo de la iglesia para las misiones en el mundo, entre ellas para las misiones en España. Durante más de 40 años se financió así el Instituto Internacional para que pudiera sufragar todos sus gastos, puesto que el Instituto no recibió ninguna subvención, ni ayuda estatal, ni norteamericana, ni española. El cepillo de las iglesias financió la educación superior en España. Es fascinante pensar que con ello financiaron el acceso de la mujer a derechos democráticos básicos, acceso a la educación, al aprendizaje de profesiones, con lo que significa a la entrada en el ámbito laboral y la independencia económica de las mujeres. Y además, fíjense, colaboran en el empoderamiento femenino de la actividad política. Cuando se cita la actividad política, cuando se citan las sufragistas en España, siempre se habla de una institución que estableció un club femenino español. Victoria Kett, un montón de mujeres sufragistas en España. ¿Dónde se reunió? ¿Dónde se reunían las primeras reuniones? Díganmelo ustedes, en el Instituto Internacional. Y hay un hombre fantástico, Eusebio de Gordea Lemi, que cita quienes iban a esas reuniones y fíjense, dice él mismo, entre las extranjeras, Helen Phillips, vicepresidenta del Club Sufragista de España y representante de América en la Residencia de Señoritas Norteamericanas, es decir, en el Instituto Internacional. Profesora de la Universidad de Texas, doctora de la Universidad de Columbia y escritora de asuntos hispanoamericanos. Dorothy Eccles, de la Universidad de Chicago y profesora de la de Texas. Elizabeth Baker, entusiasta organizadora en Francia durante la guerra de cantinas para mujeres. Beatriz Newhart, de la Universidad de Smith. Miss Watley, de la Universidad de Texas. Miss McBroom, de la Universidad de Vassar. Y Van Gale, holandesa que ha dedicado toda su vida al estudio de las flores y es una magnífica conferenciante en floricultura y otras más. Es decir, también en el Liceo estaba la influencia de estas mujeres misioneras protestantes. Faltaría en este sentido investigar con mayor profundidad la relación entre todas ellas y los movimientos. Por una parte, la Sociedad Abolicionista Española contra la Esclavitud, que dirigía entonces Julio Vizcarrondo, una persona que se había convertido a la religión anglicana, protestante también. Y en segundo lugar, la relación de estas mujeres con otro movimiento, fíjense, el movimiento en España para la abolición de la prostitución y la trata.
que dicho sea de paso es uno de los objetivos de la Agenda 2030 que estamos tratando todavía de abolir. Estas mujeres ya están ahí trabajando en ello. Hemos dicho, y con esto ya voy acabando, el Instituto Internacional como referente de libertad de conciencia. Claro, la pregunta es, ¿habría que convertirse al protestantismo para acceder al proyecto educativo de estas mujeres? O dicho de otra manera, recogiendo las injustas palabras de Menéndez Pelayo sobre la labor educativa de los protestantes en España, ¿era toda esta labor un capítulo más de lo que este escritor definió como el tráfico escandaloso que los protestantes comenzaban a hacer con la miseria, sobre texto de la limosna de la enseñanza? Miren, citamos de nuevo a José Castillejo, que no era ni protestante, ni era mujer, ni participaba en el Instituto Internacional. Y este hombre, secretario y alma de la Junta de Ampliación de Estudios, afirma el compromiso de esta institución en dar facilidades para la libre expresión religiosa de estudiantes y profesoras, a la vez que pone de manifiesto el clima social en que estas mujeres protestantes desarrollaban su labor. Él dice: hemos luchado contra la intolerancia de los católicos en España, apoyamos la separación de Iglesia-Estado. La situación de España nos obliga a no decir una palabra sobre religión, pero todos los grupos en la escuela tendrán el mismo derecho a celebrar su culto bajo la dirección de un profesor. El reglamento del instituto establecía además que el Instituto Internacional se abstendría por completo de la enseñanza de ninguna clase de religión. Las internas deberían cumplir sus obligaciones religiosas según indicaran sus padres. Vicente Almena, un periodista de la época, aprecia lo que significa esto, viendo a las mujeres del Instituto Internacional, lo que significa para la práctica de la libertad de conciencia en la sociedad de la época. Y lo dice así: el magno problema de la enseñanza confesional queda resuelto con tan sencilla fórmula: libertad y respeto para todas las creencias. El modelo que se vivía a diario dentro del centro educativo da cuerpo a la tesis de que una educación laica respetuosa con la libertad de conciencia es factible. Se podría redarguir, alguien podría pensar, vale, la libertad de conciencia era el precio a pagar por estas mujeres en esa época a cambio de que les permitieran abrir una institución protestante en el centro de Madrid, en un país sociológicamente católico. Los comentarios formulados por personas ajenas al propio instituto acreditan, sin embargo, que el respeto al principio de la libertad de conciencia de estas misioneras no era un criterio banal o oportunista. Los propios hombres institucionistas de la institución libre de enseñanza afirmaban con admiración que el Instituto Internacional representaba la realización de un sueño, dado que nunca antes habían vivido en España protestantes y católicas bajo un mismo techo y en completa armonía. Queda así, por lo tanto, desautorizada la calificación de Menéndez Pelayo, aunque sea Menéndez Pelayo. Considerando el coste personal de la toma de decisiones, es de destacar que este tercer aspecto, la libertad religiosa y de conciencia, fue probablemente el más doloroso para el propio instituto y objeto de difíciles discusiones, sobre todo con el patronato en Estados Unidos. El Instituto Internacional, como he dicho, acabó integrándose con la Junta de Ampliación de Estudios y se firmó un contrato y hubo que negociar muchas cláusulas. En estas negociaciones, las educadoras tuvieron que verse, estas mujeres misioneras protestantes o mujeres de fe, tuvieron que verse en una bifurcación de caminos, ante dos opciones. Primero, o bien optaban por priorizar la vertiente confesional protestante, que había fundamentado todo su trabajo y además con la que justificaban los fondos que les llegaban de América, o por el contrario, optaban por priorizar la carencia de la sociedad española, la carencia educativa de la sociedad española. En un país que le daba el acceso de la mujer a la cultura, a la educación superior, al conocimiento científico y a la participación en el cambio social, con el precio de relegar su identidad protestante y la identidad protestante del Instituto Internacional. ¿Cuál creen que eligieron? La segunda. Y esa decisión de optar por la enseñanza de la mujer en España no fue nada fácil de defender. Carmen Zulueta
en sus estudios cita que William Bullitt, el marido de Alicia Gordon Bullitt, ya habiendo muerto Alicia Gordon Bullitt, llega a afirmar: parece, sin embargo, adecuado que yo exprese en este momento mi gran desilusión al ver que la escuela americana cristiana, tan espléndidamente instalada en Madrid y que se estaba desarrollando dentro de los amplios criterios educativos, como su hermana en Barcelona, porque había otro centro en Barcelona, ha perdido su carácter cristiano y su americanismo, y prácticamente su identidad, ya que el Instituto Internacional no se conoce como tal en Madrid. La frustración que reflejan las conversaciones radicaba en que desde la cosmovisión protestante inicial, lo que estaba siendo imposible en España, que era este desarrollo científico, profesional, desde el punto de vista de la fe, que era posible también en otros países fuera de España, sin embargo en España no era posible. ¿Por qué había que negar? ¿Por qué había que negar la identidad protestante si los frutos del Instituto Internacional en el acceso de la mujer a la educación superior ya estaban mostradísimos? Caroline Borden, una colaboradora estrecha de Alicia Gordon Bullitt, lo dice también. Es el cristianismo poseído por los señores Bullitt lo que realizó la educación de las mujeres en España. Creo en las investigaciones científicas e históricas, pero sin cristianismo nunca construirán una nación permanente. En las universidades y los colleges de América se celebra un servicio religioso a diario. En las universidades y colleges de América se celebra un servicio religioso a diario y no pasa nada. Y además reprocha en ese sentido, porque el instituto en España admitía gente muy vulnerable desde el punto de vista económicamente. Y ellos les dicen: la asistencia sin pago, como está pasando en España, sin pago de matrícula a estas instituciones, no está permitida en América. El Instituto Internacional había sido un éxito, pero la desazón de Borden se fundamentó en el riesgo de que se borrara su carácter confesional protestante. Ninguno, y con esto ya acabo, ninguno de los intervinientes podía imaginar entonces la reconversión que les esperaba con el estallido de la guerra civil. Las redes académicas y personales tejidas en décadas, cuando estalla la guerra civil, se activan para dar refugio a exiliados en los diferentes colleges americanos. Y de ahí hay gente, por ejemplo, como Pedro Salinas y como muchos intelectuales españoles de la época, que si leen ustedes las biografías, aparecen dando clase en college de mujeres americanas. Además, apoyaron la campaña de ayuda humanitaria de otras entidades protestantes durante el conflicto bélico, entre otros la llamada Colonia Pax de ayuda a la infancia siriana, llevada a cabo por los cuáqueros. Esto sería también otro tema, no sé si lo habéis tratado dentro del aula, que es la ayuda, la influencia protestante en la ayuda humanitaria a España durante la guerra civil. Un tema apasionante que además acaba, pues en el 2015 se leyó una tesis en Cambridge fantástica sobre este tema. Con el triunfo nacional, en marzo de 1940, hubo una curiosa rededicación del Instituto Internacional. Hubo que limpiar el Instituto Internacional de toda la huella protestante. Se hizo con una misa católica en el mismo hall central del edificio, a la que asistieron la esposa del dictador Francisco Franco y Pilar Primo de Rivera. La prensa anunció también en esos mismos días que los libros marxistas se habían retirado de la biblioteca y que se preparaban las instalaciones para acoger a un grupo de jóvenes de las juventudes hitlerianas. Concluyo indicando que, como creo que demuestra todo lo expuesto, las universitarias españolas somos fruto de la extraordinaria influencia protestante de este grupo de mujeres fantásticas. España es hoy una sociedad plural, moderna, comprometida con la igualdad entre hombres y mujeres y con la defensa de los derechos fundamentales del individuo, entre ellos el de la libertad religiosa y de conciencia. Logros democráticos que no se hubieran conseguido si la sociedad española no hubiera contenido en sí misma, en breves pero esplendorosos momentos históricos como acabamos de ver, la pluralidad,
si no hubiera habido una estrecha interacción entre personas que formaban redes informales, muchas veces con personas que venían con personas extranjeras como las descritas en este estudio, y si no hubieran existido dentro de la historia de España heterodoxos, disidentes, como lo fueron este grupo de mujeres y como lo son en la actualidad las minorías presentes en nuestro país, entre otras muchas, la comunidad protestante de España. Así que concluyo dando muchísimas gracias a Laura Lutero por haber contribuido a que se vuelva a hablar no solo de estas mujeres dentro de la universidad, porque como digo, hay estudios y en los congresos se suele hablar, sino que se puede hablar con enorme libertad de lo que significó la palabra protestante dentro de todo este proceso. O sea que muchísimas gracias.